Órale. Bueno. Hazte Epa. Oigan, estamos tratando de nivelarnos porque como ya perdimos la práctica de este formato, pues estamos tratando de volver a cobrar ya la tradición de este nuevo formato, de este formato que hemos manejado desde siempre. El formato de siempre, desde que empezamos, ¿no? Así es. Como clásico, gordito, pues así, el jaloncito de la camiseta. Oye, ¿y qué dijeron los Telechubis? Pues no, somos el Gor. Y soy el Mike. Y somos el dúo Macabro. Y estamos en un video muy especial porque estamos dentro del mes de la celebración, celebrando en sociedad el Día del Orgullo, el mes del orgullo, y también pues celebrando de la mano con la comunidad LGBTTTIQ y más. Nice, bien dicho. Entonces, para este video especial, como lo dices, traemos algunas películas que pues ahora ya algunas de ellas se les puede considerar dentro de este, digamos, concepto, ¿no? Y vamos a explicarles que nuestro episodio se llama LGBT ROR. Así le denominamos este video para que ahí vean. Y vamos a hablar sobre el tema, películas con temática, con personajes, con estilos referidos a la comunidad LGBTQI+. ¿Okay? Fíjate que se me hizo chido el nombre. El LGBT Terror. Creo que queda perfecto. Y pues bueno, vamos a empezar. Ahí ya saben, suscríbanse si acaban de llegar a este nuevo video. De hecho, pues acabamos de subir alguna serie de videos pasados en donde pues estamos promocionando un cortometraje que se va a lanzar pronto, pero bueno, al final vamos a hablar un poquito más sobre eso. Y pues comparte, dale like, comenta. Si conoces alguna película que esté dentro de este concepto, pues déjala también ahí, que lo vamos a leer. Entonces pues vamos a darle, güey. Sí, pues vamos a también hacerles saber de que dentro del cine ha existido, dentro del cine de terror ha existido esta propuesta, esta lucha, esta influencia referente a los diferentes fenómenos sociales, ¿no?, que han acontecido a la sociedad. Entonces, dentro de este episodio vamos a hablar de estos temáticas que han entrado dentro del cine de terror y que han evolucionado y revolucionado al cine, y sobre todo el género de terror, ¿no? Entonces vamos a platicar, y la primera que yo quiero mencionar dentro de este repertorio es esta película que se llama The Rocky Horror Picture Show. Es un clásico. Es un clasicón, sí, sobre todo que yo sé que pueden manejar lo que es una comedia musical, pero tiene mucha referencia a películas de los 50s y 60s. Referente a todos los clásicos de terror, ¿no? Entre ellos, pues ya sabes, ¿no? Una pareja que se les descompone el carro en la carretera, se topan un castillo donde hay un Tiene personaje. como los clichés, pues, dentro de lo que es el cine fantástico. Así es. Y pues, ni modo de dejar de fuera a Tim Curry, ¿no? Que es el personaje. El actor asasazo. Sí, el que representa a Frankfurter, que es como el personaje que podríamos referir que es como si fuera el Dr. Frankenstein. Ándale. Y hace a Rocky Horror, que es la criatura de este personaje emblemático físico. Sí, pues como dices, hace una referencia como a todo este tipo de elementos clásicos dentro del cine fantástico. Sí, esa película se hizo, es del año 1975 y es a cargo del director Jim Shaman, este director basado en una obra musical de Richard O'Brien. Eso es lo que te iba a decir. Ajá. Que originalmente se hizo en una obra de teatro. Una obra de teatro y se hizo para basarse en esta adaptación cinematográfica. Pues presentando a Tim Curry con ese personaje de Frankfurter, que realmente es el personaje que domina en toda la película, sí, porque es el protagonista prácticamente, es el antagónico que se vuelve protagonista, ¿no? Entonces, algo así como Kiko con ándale, el Chavo. Algo así. Entonces, ese personaje. Ahorita que está muy de moda la serie. Sí, ese personaje representa. Bueno, esa película en sí representa esta identidad, esta exploración. Era una especie también como o sea, no nada más identidad de exploración, sino como de manifestación, ¿no? También, ¿sí? Por como dices tú, por esta cuestión social en donde en aquellos años todavía, imagínate, pues no era tan aceptado públicamente el decir, ¿sabes qué? Pues mis preferencias sexuales son otras, tengo ciertas inclinaciones.
No, pues imagínate, en los 70s, ¿qué tienes que hacer? 80s, pues meterlo o expresarte a través del arte. Así es, y lo que hacía era que el personaje Frankfurter era un personaje abiertamente homosexual, donde tenía este imperio a su cargo, donde todos eran como que tenían sus diversas perversiones, Sí. Era como su culto. Ajá, su culto. Entonces eso lo hace muy, muy interesante el personaje, y que entran aquí una pareja de heterosexuales que empiezan como a descubrir entre ellos pues esa identidad que tienen oculta, ¿no? Esos placeres, esos bajos instintos que los hacen muy, muy interesantes esa trama, ¿no? Y sobre todo, que te digo, los musicales, que se han El estado... maquillaje también tiene mucho que ver. No, estás hablando de que la lencería de este personaje, Tim Curry, lo hace icónico, ¿no? Inclusive creo que ahí Tim Curry empezó a explorar mucho su versatilidad para hacer personajes, ¿no? Entonces, porque es del 75, entonces, ahora, dentro de esta revolución dentro del cine con esta película, se creó, se le hizo culto a que se creara una comunidad de fans que empezaron a interpretar en las funciones de proyección. Hacían como presentaciones de los personajes y podían intervenir dentro de la proyección, podían intervenir ahí en la misma sala de cine, y también llevaban un repertorio de utilería que los utilizaban dependiendo de la escena, ¿no? De hecho, hay gente que conozco que ha hecho proyecciones. Saludos a Luis. Bueno, Luis hacía proyecciones y hacía ese tipo de actividades, güey. Llevaba cosas y hacía esta como interacción que dices tú. Está padre, o sea, platicando de poliéster de John Waters, que hacía el holograma, que era una especie como de planilla donde tenían olores que rascabas y olías la escena, te marcaban eso. Pero esto te decía, ejemplo, llevabas a Ross cuando se casaban esos dos personajes que se proponían matrimonio. Era como una especie de 4D, pero de ese 70, tiempo. Entonces, vintage. Entonces, pues Rocky Horror Picture Show, podríamos denominarla que es un clásico dentro de la exploración. Puedes decir que es como la punta. Bueno, no quiere decir, porque hay una película más antigua que es Psycho, ¿no? Pero puedes decir que esta de Rocky pudiera ser como la representativa de este tipo de concepto. Sí, es un concepto que se... O sea, si tú piensas en LGBT terror, güey, Ajá. ¿cuál se te viene a la mente? Rocky, ¿no? Sí, porque creo que es emblemático, sobre todo, te digo, Exacto, la más emblemática, es como de las más emblemáticas, ¿no? Así es. Entonces, y manejado de una manera muy abierta, diversa, y musicalmente eso está padre. Y vamos a irnos con Norman Bates y su madre. Estamos hablando de Psycho, de Hitchcock. Obviamente, pues aquí tienes digo, para los que no lo han visto, digo, yo creo que ya muchos ya saben de qué estamos hablando, pero a mí se me hace interesante el elemento o los elementos acabando de filmar una película que tiene una relación entre madre e hijo. Pues aquí también tenemos esta relación rara, enferma del hijo con su mamá, ¿no? Y sobre todo, pues ya viendo a Norman, esto es un spoiler para los que no lo han visto, vestido de la mamá o haciéndose pasar por la mamá, yo creo que le da un subraya, güey, todavía mucho más este concepto. Que se podrían considerar que es como están dando referencia al travestismo. Al travestismo, exactamente. Que es una de las letras del LGBT, que es travesti, ¿no? Entonces es como que él presentaba a su mamá, obviamente con sus rollos demenciales, claro, pero lo hacía partícipe al travestismo porque él se vestía de su madre. Y además no sabemos si lo hacía solo para acechar a los huéspedes o porque le gustaba. O tenía un vínculo tan estrecho que su mamá, siendo que ya estaba momificada, pues él representaba a su madre, ¿no? Entonces, estaba tan ondeado, pero insisto, aunque eso no lo vemos en la película, pues está interesante indagar, ¿no? Por ahí. Sí, es lo que te digo, se da referencia a personajes que tienen este vínculo con la diversidad, ¿no? Y te digo, lo hace interesante de que ese personaje, que el plot twist sea ¿cómo se dice? El plot twist sea el travestido de su mamá, ¿no? Eso es lo más raro. El vestido de su mamá. Entonces sí es cierto, puede hacer una referencia ahí a la cuestión
no nada más de la locura, sino que incluso a lo mejor a él le gustaba este exceso. Recuerden que este programa lo hacemos con todo el respeto, con todo el cariño a la comunidad. Recuerden que pues es nuestra humilde opinión. Estamos mencionando películas que se consideran a nuestra opinión personal dentro de la comunidad, con temas y con estilos referentes a la diversidad. Igual, si ustedes creen que no, déjenlo también ahí. Si ustedes creen que sí, si creen que Norman Bates pues era una especie como de loco, pero también a lo mejor con ciertos gustos o ciertas orientaciones, pues también que lo pongan ahí, güey. Así es. ¿Entiendes? Bien, digo, también tenía algo de Hitchcock, el rollo de que el personaje le gustaba mucho los pájaros, también lo hacía como... Era el momento en que Hitchcock podía manifestar su gusto, su placer por las cosas. ¿Quién sabe si incluso para Hitchcock o para la comunidad en general del cine en ese momento, ver a un hombre vestido de mujer era ya una cuestión terrorífica? Puede ser también ese lado, ¿no? Porque obviamente estamos en una época en donde simplemente saliera un inodoro, un toilet, ya era como wow, está saliendo. O sea, de hecho fue la primera película donde sale un inodoro. Sí. Entonces habían ciertas cosas que en ese momento igual ahorita desconocemos, pero que ahorita es muy común. Podemos ver a un hombre vestido de mujer y pues órale, no pasa nada, ¿no? Pero en aquel momento no sabemos si incluso para Hitchcock o para esta comunidad de hombres, digamos, con cierto machismo o culturas, ver a un hombre vestido de mujer, aunque representara a la mamá, fuera una cuestión abominante, güey. Sí, o sea, rompía con todos los estándares. O sea, a lo mejor era un elemento de terror que Hitchcock quiso poner, güey. Como que, van a ver un hombre vestido de mujer, va a dar miedo, güey. ¿Sí me entiendes? Ajá, o sea, puede tal vez, ser, o tal vez dijo, no, pues este personaje, su perfil psicológico tiene esta parte de que lo hace sentirse, es tanto el vínculo que tiene con su madre que aún estando muerta, él representa a su mamá. Entonces, sí. O él quería ser mujer, tal vez. Podría decir. Son cosas que nunca vamos a saber. No podemos traer de la muerte a Hitchcock para preguntarle. Pero bueno, si ustedes saben más información, pues déjenlo también por ahí en los comentarios. Y te recuerden que toda la historia del cine de género, mencionando pues personajes dentro de la comunidad o referentes a la comunidad, pues han estado avanzando, ¿no? De la forma en que lo presentan, ¿no? La forma en la que se presenta y la forma en la que se recibe. Así es. ¿No? Era ahora con The Hunger. The Hunger, esa no la he visto, pero bueno, tú platícanos. Bueno, ejemplo, es una película británica, es de 1983, ¿sí? 83. Y esta película, primero que nada, tiene al ícono de queer, de la música, de la escena musical, a David Bowie. Presentando... Señorón David Bowie. Presentando a un personaje secundario, que es John. Y también estas dos actrices que son muy malas, pero no me recuerdan. Son las dos protagonistas o dos personajes principales que representan dos vampiros, ¿no? Dos vampiros mujeres donde representan pues el posicionamiento del poder femenino, la bisexualidad, la exploración de seducción, también la inmortalidad, la lucha de poder. Todo esto representa y lo hace muy icónico porque ese personaje, o sea, esos personajes se entrelazan, pero llega un momento en que estas dos mujeres tienden a ser eternas. Entonces estas mujeres empiezan a enamorarse y tienen una escena muy, muy icónica, muy sutil, muy padre, muy bien cuidada, de una escena erótica lésbica. Es que no puede haber vampirismo sin erotismo. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, hasta la última, que vimos de Nosferatu, güey, tiene como esos tintes, ¿no? Y esta película pues tiene muchos, se puede decir que puntos icónicos, entre ellos los créditos finales y de inicio con la canción de Bauhaus de Bela Lugosi's Dead, que es como parte de esta, podría decir que representa también como la parte de la comunidad oscura, gótica, que es lo que hace esta película, ¿no? Y también representando a David Bowie, que David Bowie es parte de la escena, pues se puede decir como más glam, queer, pero más underground, o sea, siento como... Pero a lo mejor para aquellos momentos. Pero ahorita pues ya es más conocido. Pero sí, creo que es la segunda película que se presenta, actúa David Bowie, que el primero fue El Laberinto,
Y en esta que es The Hunger, que te digo, es una película con un tema muy oscuro y que representa... ¿De qué año es la película? De 1983. 1983. Y es del director Tony Scott. Tony Scott, el hermano de Ridley Scott. De Ridley Scott, así es. No la he visto, pero ¿cómo ha envejecido esa película actualmente? ¿Es también un referente? ¿Es un ícono? Sí, es un ícono. O sea, ¿Pero lo hace, o sea, la película en general o porque David Bowie está es que creo que... ¿sabes lo que se me hace interesante de esta película? Que es un rollo gótico urbano. Lo hace y no lo hace como una historia de vampiros basadas en una época medieval. Es actual, o pues, para es los actual, 80. ajá. Y eso se me hace muy padre porque maneja todo lo que es el rollo de los 80s, el Dead Wave, el New Wave. post-punk, el New Wave. Todo ese asunto lo maneja muy padre y interpretando, o sea, dando referencia a una relación de vampiros. Bueno, y hablando de música, otro que también en su momento pues hizo referencia y de alguna forma expresaba estas cosas, pues es Freddie Mercury. ¿No? Cuando se vistió de mujer para uno de los videos, o creo que todos los de la banda, ¿no? Se vistieron. Sí, se vistieron de mujer. Nada más él. No, interpretaban a... No recuerdo muy bien, pero... No, pero creo que el esposo... Él era como la mujer nada más. La mujer, ¿no? La ama de casa, se puede decir así. Sí. Entonces también en los 80s, pues a ver, nacía el video, el cine y el arte estaba en su apogeo. Y era, insisto, un medio de expresión. Así es, la música y el cine. La música y el cine. Y sobre todo porque te digo, era una época de los 80 donde había esta necesidad de expresarse. Era una necesidad, exacto. Y qué mejor con el arte y con la música, ¿no? Sí, era una forma, digamos, sutil de alguna manera, si lo podemos decir así, pero sabían que a la larga esto iba a tener mucha repercusión, como lo es ahora, ¿no? Que ya pues son banderas, son representación, son elementos representativos de la comunidad. Yo quiero mencionar otra de vampiros, güey. La entrevista con el vampiro. La entrevista con el vampiro. Hablando del vampirismo, ¿no? Hablando de esta cuestión erótica, esta cuestión carnal, sangre. Homoerótica también. Homoerótica, o sea, el rollo del vampirismo, digamos, sin llegar a Twilight, ¿no? Que es como la aberración, la versión más, pues, no quiero decir sarna, güey, pero sí, de lo que es un vampiro. Pero dentro de lo que viene siendo Drácula, Nosferatu, todo lo que es, digamos, el vampiro más monstruoso, más digamos, inclusive también, ¿por qué no? El vampiro guapo, pero sin llegar al clásico niño así bonito. No sé si me voy a entender. O sea, sí, tienes a estos vampiros que eran interpretados por Tom Cruise y Brad Pitt. Que eran, pues, para su momento también eran como las estrellas, ¿no? Del cine. En ese momento estaban en su hype. Y que uno era más alto que el otro y tenían que poner un cajón a uno para que se nivelara. Entonces tienes a estos actores guapos, caritas, sí, siendo, pues, no nada más, o sea, ellos, güey, sino haciendo el papel de vampiros. Tenían este tinte andrógino, ¿no? Andrógino, como, pero le dejaba ese tinte como erótico. Erótico, sí. No, o sea, tenías como estos elementos al mismo tiempo jugando, pues. Y eso hacía que para mujeres y para hombres fuera atractivo. Pero hay que también remontarnos a la primera novela de Drácula, que fue del escritor Bram Stoker, que cuentan la leyenda que Bram Stoker tenía ciertas aficiones por el mismo sexo, sí, que él quería, y obviamente en el 1800 no podía. No, olvídate, o te metían a la cárcel o te mataban. Entonces lo que hacía o te metían al manicomio. Que sus placeres escondidos del mismo sexo los planteaba dentro de la seducción y el erotismo del vampiro. Digamos que él se podía realizar a través de sus personajes, ¿no? Imagínate, era como una especie como de válvula de escape, sí, pero todo referiendo, diciendo, es Drácula, son los vampiros los que llevan ese tipo de interacción. Y de ahí nace ese rollo, pues, del vampiro erótico, del vampiro, pues, cachondón, ¿me entiendes? Que hay ciertos vampiros, pues, que son atractivos para hombres y para mujeres, ¿no? O sea, que inclusive dices, canijo, pues no sé si es hombre o mujer, ¿no? Ajá, un rollo andrógino, ¿no? Exacto, ajá. Ok, entonces yo te cuento, lo que yo percibo en la película de Entrevista con el Vampiro es una relación homoparental que adoptan una niña
Y que resulta que la niña, la otra pareja se vuelve violento, se vuelve un chantajista, se vuelve una persona, y estos deciden mejor alejarse, ¿no? Es como se rompió el matrimonio parental, Sí. con un niño y una niña, y es como una vida normal, ¿no? Una vida de dos personas del mismo sexo que también tienen problemas, que también tienen situaciones que pueden llegar al rompimiento de su relación, y siento que esto es lo que lo hace interesante y lo hace también parte de la comunidad. Digamos que de alguna forma humanizamos a estos personajes con ese tipo de situaciones. Con un problema social, con ¿no? un problema común, se puede decir. Marital, así. ¿no? Exacto, que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Como dices tú, heterosexuales o no. Así es. Entonces, yo creo que ahí se identificó mucha gente, güey. Sí. Con ese estilo, ¿no? Sí, aparte te digo, todo está bien claro, ¿no? De que son dos hombres vampiros que reciben una niña, encuentran una niña, la crían, le dan como cierta, pues les hacen saber su ideología, su forma de vivir, y pues la hacen partícipe de lo que viven ellos, o sea, como una vida normal. Sí. Pero al final de cuentas, digo, las parejas no son perfectas, ni heterosexuales, ni homosexuales, ni lésbicas. Entonces, esa es la parte donde se ve que sí son humanos, ¿no? Claro. Que se equivocan. Sí, pues detrás de todo hay, como te digo, hay un humanismo, ¿no? Por ahí. Y sobre todo estos personajes, como dices tú, tan marcados, tan emblemáticos, que para la época, pues a lo mejor sí era también como que algo que medio podía choquear a alguien, ¿no? Así es. Me voy con un clásico de los 80s. Estamos muy vintage ahorita. Sí, estamos muy vintage. Yo creo que es importante hacerle saber también a la comunidad que hay una lucha desde hace décadas. Sí. Desde yo creo que el principio del siglo, y antes que existía, pues obviamente la sociedad no daba esta apertura, pero es para las nuevas generaciones que vean que hubo cine con esta lucha de querer mostrar parte de porque actualmente pues hay películas nuevas que ya se hacen literal hasta para festivales. Ya existen festivales LGBT, pues entonces hay que entender que estas películas se hicieron en un momento en donde no había ni siquiera nada de esto, o sea, inclusive para la mayoría de la sociedad o para la iglesia o cuestiones así morales, pues esto era estaban vetadas estas películas, güey. Imagínate, viene también lo que es la etapa donde en los 90s, 80s, finales 80s, donde viene el SIDA, el VIH, que es el destape, el SIDA, y pues eres homosexual, eres lesbiana, eres igual a tener SIDA, y pues es una gran tontería, pero para la época inclusive era como la herramienta de meterle miedo a la gente. Era como una especie de condena, ¿no? Era una condena, exacto. Y sabemos que no estamos nadie exentos a contraer, y entonces ese tipo de situaciones sociales es lo que queremos hacer saber, porque es muy padre conocer también el pasado de que ha habido una lucha constante y pues han rendido frutos, ¿no? Tanto en el teatro como en el cine como en la música. Todo lo que es el arte en general ha habido, como dices tú, desde los inicios una necesidad de expresión por este lado, ¿no? Ahora sí, Sleepaway Camp, o El Campamento Sangriento. Esa es una película del 80. Ochentera. Yo voy a poner así muy general porque también soy muy malo para los datos, pero bueno. Ochentera, esta película podía considerarla la primer película con un plot twist muy interesante. Es una película que a pesar de los 80 ya se había visto Jason, se había visto ya traíamos como varios slashers detrás. De esto de que manejas en campamentos donde hay adolescentes ávidos de conocerse sexualmente, de tener interacción, descubrirse en un lugar solos, apartados de la sociedad. Donde hay un asesino que empieza a matar gente. O sea, el elemento clásico del slasher teenage de la época, ¿no? Así es. Entonces, esta película viene a romper paradigmas. Primero que nada, presenta una de las escenas, una interacción entre un papá y un hombre, entre sus personajes. También maneja entre esta película maneja quien adopta, cuando muere uno de ellos, adopta a Ángela que supuestamente su hermano fallece. Ahorita les voy a contar. Entonces, esta personaje también era un rollo andrógino extraño, como una especie de travesti, algo muy extraño, el cual empieza como que a interactuar con Ángela, ¿no?
Entonces esta persona, esta protagonista, que es la de la historia, que haber perdido a su papá y a su hermano, pues la hace vivir con esta mujer, ¿no? Y hay el plot twist que al final, voy a hacer un spoiler, si es que no lo han visto, spoilers, y es que descubrimos que Ángela, el personaje, esta niña de 13 años, primero que nada es la asesina de esta historia, que es como la víctima, se vuelve un plot twist. Y el otro plot twist es que al momento cuando muestra a este personaje su revelación, te das cuenta que pues es hombre, es un hombre trans. ¿Por qué? Porque vemos una escena donde él está con su quijada así como tiesa y se ve que está totalmente desnudo, y se ve sus partes masculinas. Sus partes íntimas. Ajá, entonces lo que entendemos es que este personaje siempre fue un hombre y hizo pasar por mujer. Ajá, que hizo pasar. Realmente quien se murió fue la hermana y no el hermano. Sí, o sea, como que hizo switch los lugares. Ajá, hicieron switch. Ajá. Y este niño se transformó en niña, pero conservando sus partes, ¿no? Entonces, esto te hace saber que esta película hizo un parteaguas en todas las películas. Sí. Es lo que sobresalía de todos los slashers. Es lo que la gente recordaba. Es lo que mucha de la gente recuerda de esa película. Oye, estás hablando de que el final, yo cuando la vi dije, what the fuck. Neta, imagínate en los 80s. Sí. Ya lo había hecho John Waters con Pink Flamingos, que mostraba literalmente cosas, ¿no? Mostraba literalmente chicas trans, literalmente con sus miembros. Con Tokio. Entonces mostraba esto y era como... Pink Flamingos pues era una película prohibida también, güey. O sea, era una película que igual, si la vieses es porque estabas bien tronado en la época, sí. O porque por allá la llegaban a proyectar en la medianoche, güey, en algún cine. Pero esta Sleepaway Camp iba más como a un público pues joven, güey. O sea, entonces imagínate, o sea, no sé si intencionalmente dijeron, ¿sabes qué? Vamos a choquear mentes, güey, vamos a cambiar el pedo aquí. Sí, o sea, ¿para qué presentaron una película de slasher con la misma temática si estaban monstruos como Jason, sí, ya los teníamos, Viernes 13? Pero, güey, esta parte del cambio... ¿Puedes decir que este final así tan descriptivo es realmente lo que te choquea de la película, no tanto como los... Es descriptivo y explícito. Además. Entonces es el final de la película que te hace decir... ¡Ah! Ya partiendo de ahí, empiezas a irte hacia atrás y dices, güey. Y para finalizar este video especial de LGBT Terror, vámonos con otro clásico de los 80s, güey. Estamos muy ochenteros ahora. Estamos muy ochenteros, muy vintage, muy retro. Vámonos con Hellraiser de Clive Barker. Yo cuando la vi, tengo que decirte que me choqueó mucho. O sea, ver como estos seres ya de entrada es choqueante, ¿no? Más allá de las escenas, digamos, de muerte o cosas así, ya verlos, o sea, el aspecto, güey. Sí, el ya es algo que, sí, güey. Es algo que ya te pone, güey, te impone, güey, la neta. Sí, la neta, yo creo que Clive Barker, primero que nada, Clive Barker es escritor. Ese escritor también tiene un rollo medio oscuro. Recuerdo mucho que hay un libro que se llama Libros de Sangre, que son varios tomos, y que en una de ellas dice, que me marcó mucho, que dice, ella se quitaba el rostro como si fuese un pasamontañas, güey. O sea, se quitaba la piel del rostro como si fuera un pasamontañas. Yo me quedé, ¡oh! O sea, se despielaba. Se despielaba. Entonces, Clive Barker tiene, primero que nada, es abiertamente homosexual. En los 90s se declaró también portador del SIDA, VIH. Y entonces él empezó como a tener pues también esta referencia a todo lo que él pues le gustaba, ¿no? Que sabemos muy claro que todo eso de la piel, de los trajes ajustados, piel negra, cinturones, remaches, picos, lo hacía referente al sado, ¿no? Al sado. Es lo que te iba a decir. Mucho del arte de Clive viene inclinado al sadomasoquismo. Y al bondage. Eso de las cuerdas, sí, de las cadenas, que referente a... Ay, me siento como si fuera un cuarto oscuro aquí. con unos columpios, sí, que lo hacen todo referente a rollo sexual, ¿no? Sexoso, erótico, pues
placentero, digamos hasta hardcore, güey, de alguna forma, ¿no? Y ya de entrada, vertigo, estos personajes así, con ese aspecto medio raro, ya te decían, sabes que algo malo va a pasar, güey. Sí. Algo malo va a pasar, y sobre todo, como que ver en ellos también que era una especie como de placer para ellos lograrlo, sí, ¿no? lograr. Para estos como demonios, entidades que son los cenobitas. Cenobitas, ¿no? Entonces, yo sí miraba en sus rostros como un rollo de, hey, hiciste algo malo, vas a morir, pero pues va a ser tortuoso para ti, pero placentero para mí, güey. Entonces, desde ahí a lo mejor ya Clive tenía un rollo ahí de güey, quién sabe si hasta a lo mejor disfrutaba él imaginar ver gente torturada, güey. O sea, es que tiene en el cine, ¿no? En el cine. Él tiene una justificación porque es una historia. Que obviamente son ficción, personajes que vienen del infierno, sí, que vienen a castigar a ciertas personas y así. Que yo recuerdo muy bien esas escenas que de repente empezaba como el viento. Sí. El viento y ¡fum! Salían de un portal, ¿no? Era muy, muy loco eso. Y pues Clive Barker podría pues plasmar toda esa satisfacción en sus personajes que lo hacían justificable porque son personajes dentro de la trama pues sí, reales, ¿no? Y además a los que les pasa, para los que la han visto, pues era gente que hacía cosas malas, ¿no? O sea, gente que había obrado mal. Era una especie como de condena, como un castigo, pero a la vez era pues castigos así, torturas bien extrañas. Y donde estos personajes pues disfrutaban hacerles daño. Obviamente salieron muchas películas en referencia a Hellraiser, de las que no vamos a entrar hacia detalle en este video, pero sí estaría interesante, fíjate, invitar a Luis, porque Luis es muy fan también de Hellraiser, e indagar un poco sobre las varias películas que hay, sobre todo estos personajes, el artefacto este cuadradito, ¿no? Sí, les voy a contar una anécdota. Yo recuerdo que yo viví en Ciudad de México casi 4 años. Y en una de ellas fui a una obra en San Angelín, que es como un teatro, San Angelín de Televisa. Y tenía así a íconos como Silvia Pinal, güey, tenía a actores, güey, así, Laura León, así. Era una obra como de un cierre de cursos de niños. Y seguramente tenían ahí niños ahí que participan en la obra y fueron a verlos. Entonces yo me metí y todo eso, donde me senté por un amigo que trabajaba en Televisa. Y ya al final salimos y veo al señor Barriga, güey. Edgar Vivar. Y yo me quiero tomar una foto con él. Dije, ay, güey, es icónico Edgar Vivar. Aparte, pues es uno de los únicos vivos que quedan, ¿no? De los pocos que quedan. Y cuando me vio la camiseta de Hellraiser, yo tengo una camiseta, me dijo, Hellraiser, o sea, ubicó el personaje, todo ese Es que Edgar Vivar es cinéfilo, güey. Sí, es cinéfilo. O sea, él, además de actor, pues fue médico, ¿no? Originalmente, bueno, primeramente fue médico, luego se hizo actor, pero también es cinéfilo, güey. Cinéfilo de hueso colorado, güey. Sí, traía a Pinhead así todo amplio aquí con Hellraiser. Y él me dijo, oh, Hellraiser. O sea, cuando se tomó la foto conmigo, que al final no la voy a mostrar la foto porque el hombre que nos tomó la foto pisó mal, o sea, grabó, o sea, yo que era video, grabó cuando supuestamente dejó de grabar. Tomó cuando no tenía que tomar. Exacto, grabó el suelo. Tomó cuando tenía que tomar. Es como los que graban ovnis que dicen, no lo grabé porque en ese momento mi cámara se atascó. Pues eso pasó. Pero yo sí te creo, esta anécdota sí te lo puedo decir que me sucedió, entonces es un Pero te llamó la atención que reconociera la camiseta. Tú dices, bueno, Edgar Vivar, un actor de Televisa. Sí, un señor de tanta edad, o sea. Pero a lo que se sabe es muy cinéfilo. Entonces, un cinéfilo, pues, ¿qué te dice, güey? Pues que mira de todo y de cualquier género. Entonces, vamos cerrando el video. Así es, pues nada, pues les comentamos que este especial de LGB Terror es mencionando películas que algunas de ellas, faltan muchas. Faltan muchísimas, pero también nuestros videos no nos da para tanto. Igual si ustedes tienen alguna otra película que quieran que nos pase o que falta o que podría ser mencionada de cine actual, también poner en los comentarios. Porque sé que también hay series. Sí, hay series bastantes, pero ahorita por cuestión del tiempo pues quisimos irnos por las películas más reconocidas o más emblemáticas. Igual si en algún momento quieren una segunda parte, pues lo hacemos ya con otras películas. Dejen ahí su sugerencia. Y también es para las nuevas generaciones que nos ven, que puedan también recurrir al cine de los 80s, 70s, para que vean cuál era la lucha y la propuesta
para incluir la diversidad en el cine? ¿Qué festivales conoces que hay de LGBT? Ay, güey, pues es que... Pues siento que hay también muchos festivales que tienen su ¿cómo se dice? Su categoría, ¿no? Su categoría ya. Su categoría, porque ya es importante también incluir a la comunidad en el cine, sobre todo que en la comunidad existe mucho cinéfilo, mucho realizador, mucho cineasta que debe también... Yo quiero mencionar una, güey. A ver. La región salvaje. La región salvaje. La región salvaje tiene sus escenas acá, ¿no? También un poquito ahí. ¿Cómo no? Medio eróticas, ¿no? Bastante, güey. Cuando sale el vato con el cuñado. Sí, eso, madre, sí, o sea, eso... digo, tú ves la película La región salvaje, güey, y no te esperas eso, güey. Así es. Y también es como que tiene como un rollo de ciencia ficción, como de terror. Sí, o sea, horror. aparte de la ciencia ficción, pero también hay una historia ahí que tiene que ver con un vato, con su mujer, y él tiene, pues, spoiler aquí, spoiler. pues un romance ahí con el cuñado que es hermano de la morra, güey. Entonces tiene escenas muy fuertes, güey, sí, muy gráficas. Amad Escalante nos trajo esta película, y también es mencionarla, y cine mexicano sobre todo. Sí, sobre Entonces, todo. Les comento, esto es mencionar muy brevemente, muy por encima, esta lucha que se ha hecho para la comunidad LGBT, que pues desde principios de siglo hasta años remotos. Yo digo que desde que se hizo el arte, güey. El arte, la literatura, ya existe esta lucha, esta necesidad de expresión. Pero hablando del cine, es desde que empezó a pues hacerse ya el cine más en popular, formato. Ajá. Y entonces pues ya sabemos que es importante mencionar y darle el valor a la comunidad de la lucha que se ha logrado y que falta mucho todavía, pero que ha rendido muchos frutos, porque ya ahorita en la actualidad pues ya estamos más abiertos, estamos más, respetamos, consideramos. Pero todo eso, güey, respetamos, ya hay un rollo más de respeto, mucho más, digamos, más normalizado, güey, ¿no? Más de decir, órale, pues no tiene por qué haber diferencias, sino todos somos humanos y pues independientemente de la preferencia de cada quien o sus gustos, sus ideas, ¿no? Así es, y no sabemos qué día va a aparecer este video, pero si en dado caso está dentro del mes de junio, pues qué bueno que estemos en el mes del orgullo. Y si estamos ya en julio, pues se celebró el mes del orgullo, pero también hay que ser orgullosos todo el tiempo, ¿no? De lo que somos. De lo que somos. Independientemente de tu preferencia. Así es. Un saludo, Dúo Macabro, followers. Aquí tenemos un video más. Síganos, compartan. Estamos también en Instagram, en TikTok, subiendo ahí también contenido. Y pues ahí nos estamos viendo a la próxima. Nos vemos, soy el Gor. Soy el Mike. Y esto es Dúo Macabro. Vámonos.